Buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un tremendo gozo para nosotros todo este fin de semana acompañarles en el evento de varones, anoche con los matrimonios y hoy con todos. Gracias a Dios, estamos muy contentos y nos sentimos muy bendecidos. A propósito, el próximo año va a ser un año especial para nosotros porque en febrero Anita y yo cumplimos 57 años de casados. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Gloria a Dios. ¿Alguien tiene más tiempo que nosotros? ¿No? ¿Verdad? Ok, bueno, somos los mayores entonces. Gracias a Dios. Y también en marzo voy a cumplir 80 años, hermano, ¿verdad? De edad. En el mes de marzo, bueno. Y en julio del próximo año cumplo 60 años de ministerio sirviendo al Señor. Así que Dios ha sido muy bueno y gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a tener la palabra del Señor. Este mensaje lo llamo la herencia espiritual que dejamos a nuestros hijos. El legado que dejamos a nuestros hijos. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Queremos agradecer a sus pastores, hermano Jorge, su familia y los colaboradores también aquí en la iglesia, el privilegio de estar aquí este fin de semana compartiendo la palabra del Señor. Nos sentimos muy bendecidos y muy edificados por haber estado aquí con ustedes, hermanos. Los amamos y nuestra oración, nuestro deseo es que el Señor siga bendiciendo esta hermosa congregación, porque han hecho muchos avances, esta cosa va para adelante, va para grande. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les dé victoria sobre victoria, que los lleve de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder y de victoria en victoria. Amén. Así que oren por sus pastores, hermanos, y por los otros colaboradores para que Dios los bendiga. Ellos caminan adelante abriendo brecha para que ustedes sigan con confianza y con fe recibiendo edificación cada semana que el Señor les permite vivir. Muy bien. La palabra del Señor dice así, Éxodo 34, 7 y 8. Habla del Señor, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y pecado. Noten que Dios perdona tres cosas. Iniquidad, vamos a volver a hablar de eso. La rebelión es una actitud de independencia de Dios. Muchas gracias, Dios, pero no te necesito, no quiero vivir a la manera de Dios, pero a mi propia manera, es la rebelión. Y el pecado, son los actos de pecado que cometemos, pero esas son tres cosas que Dios perdona. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo creo que todos quisiéramos dejar una gran herencia a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Yo creo que quisiéramos dejar una herencia de 50 millones de pesos para nuestros hijos, si fuera posible, pero como no es posible, les voy a hablar de una herencia muchísimo mejor que 50 millones de pesos. Y es una herencia espiritual que Dios ha puesto en nuestras manos y que podemos legar o heredar a nuestros hijos y también a los hijos de nuestros hijos. Ahora bien, porque los padres, habla aquí de los padres, de lo que hacen con hijos de los hijos, etc. Los padres, la palabra padre significa origen o fuente, y es una fuente de sabiduría, de conocimiento, de riquezas espirituales y de conocimiento. Un hijo es uno que refleja la naturaleza de su padre.
Y cuando hablamos de herencia, dice la palabra en Proverbios 13:22, el bueno, la persona buena, dejará herederos a los hijos de los hijos. Y el hombre de bien deja herencia a sus nietos, dice otra versión. Vamos a dejar una herencia, queramos o no, para bien o para mal, ¿verdad? No es que si vamos a dejar una herencia espiritual a nuestros hijos, es qué clase de herencia vamos a dejar a nuestros hijos, para bien o para mal. Ahora, como hay genes físicos que determinan las características de nuestros hijos que ellos reciben de nosotros, el color de los ojos, color de la piel, el color del cabello, etcétera, y otras características, hay también genes espirituales que causan que algo en nosotros pase a nuestros hijos, aún en la esfera espiritual. Entonces, por ejemplo, es una verdad que pasamos a nuestros hijos, para bien o para mal, lo que somos. Nuestros hijos serán como nosotros. Una mujer dijo, yo soy exactamente como mis padres y mis hijos son exactamente como yo. Wow. Un hombre en la ciudad de Dallas, en un seminario que tuvimos para varones allá, él dijo esto: nuestros hijos no van a hacer lo que queremos o lo que decimos, van a hacer lo que nosotros somos. Y es una gran verdad. Charles Swindoll, el pastor y escritor de muchos libros cristianos allá, dijo, lo que más desagrada en nuestros padres probablemente lo encontraremos en nosotros. Wow. Porque esos genes espirituales pasan de los padres a los hijos y también a veces hasta más que una sola generación. Ahora, Adán, el primer hombre, nos legó algo no muy bueno. Nos dejó una naturaleza pecaminosa. Esa fue la herencia que Adán ha dejado a toda la raza humana. Y todos somos herederos de esa naturaleza. El salmista dijo, David dijo, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Es decir, yo nací con una naturaleza pecaminosa que la recibí de mi madre, que ella recibió de sus padres y para atrás generaciones y generaciones hasta Adán, porque esa fue la herencia que él heredó a la raza humana desafortunadamente. Ahora, además de esa herencia espiritual general, a veces recibimos de nuestros padres o abuelos o bisabuelos y etcétera, generaciones anteriores, una herencia algo más específico. Por ejemplo, cuando ellos practicaban el ocultismo, a veces hay influencias de eso que pasan también a sus hijos y a veces hasta los nietos. O en el área del pecado sexual, prostitución, adulterio, fornicación, etcétera. O la mentira y el engaño. También es otra área que a veces los padres pasan a sus hijos, influencias de eso. El materialismo, la idolatría, problemas emocionales. Algo en nosotros probablemente no faltará en nuestros hijos, porque todos heredamos algo a los hijos, queramos o no. Alguien dijo, algo que de lo que somos será implantado en nuestros hijos. Wow. Y eso nos da una tremenda responsabilidad de que esa herencia sea positiva, edificante, buena y no una mala, porque como veremos enseguida, hay personas que pasan una herencia muy mala a sus hijos y a sus nietos. Ahora bien, aquí en Éxodo 34:7, donde leímos 3 cosas que Dios perdona: iniquidad, rebeldía y pecados. La palabra iniquidad significa esto, significa algo pervertido, torcido o distorsionado. Por ejemplo, en Proverbios 19:3, la palabra dice,
la insensatez del hombre tuerce su camino, es decir, pervierte, distorsiona su camino. También hay otro en Jeremías 3:21. Ahí en la Biblia dice, han pervertido su camino, han olvidado el Señor su Dios. Entonces, cuando dice han pervertido su camino, significa que han torcido su camino. Es un camino torcido. Hay una clínica en el estado de California donde tratan problemas espirituales y etcétera, una clínica cristiana. Y ellos han hecho estudios y han determinado que el 80% de las personas que llegan allí buscando ayuda, consejería, etcétera, para problemas espirituales, emocionales, inmorales, etcétera, están repitiendo los mismos errores que sus padres habían cometido delante de ellos, 80%. Muy bien. Ahora, esto no quiere decir que Dios castiga a personas inocentes de las generaciones subsecuentes, sino que las influencias de esos pecados y prácticas pecaminosas, esas influencias pasan de generación a generación y afectan la vida de los hijos y de los nietos. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Había un rey que se llamaba Jeroboam. Ese rey de Israel tenía 3 características de su reino: rebelión, idolatría y sensualidad, o sea, inmoralidad. Más de 20 veces la Biblia dice que la gente andaba en los pecados de Jeroboam. ¿Qué significa? Que el pecado de él vino a ser el pecado de su familia y el pecado de su familia vino a ser el pecado o los pecados de la nación. Toda la nación andaba en los pecados de él por la influencia. Otro ejemplo es Abraham. Hay muchas cosas buenas de Abraham. Yo voy a mencionar algo solamente en el lado negativo. Abraham tenía 3 problemas: temor, falta de fe y mentira. En más de una ocasión él mentía. Por ejemplo, tenía la tendencia o la inclinación o la propensión de mentir bajo presión. Dios lo sacó de su tierra en Ur de los Caldeos y lo envió a Canaán, que había de ser la tierra prometida de su pueblo después. Pero vino una sequía, hambre, y en vez de confiar en Dios, Abraham fue a Egipto. Entonces, no tenía la fe, tenía temor que Dios no lo pudiera sostener ahí en el lugar donde Dios lo había puesto. Entonces, él fue a Egipto y ahí el rey vio a su esposa Sara y dice: qué hermosa mujer. Abraham, ¿quién es ella? Pues ella es mi hermana, ¿verdad? Tuvo temor de decir que era su esposa, porque pensaba que lo iban a matar para tomarla a ella. Era una verdad a medias, porque era su medio hermana, ¿verdad? Pero él tenía la debilidad de mentir bajo presión. En una clase, el maestro preguntó a los niños, ¿qué es una mentira, niños? ¿Qué es una mentira? Y un niño dice: una mentira, yo sé, maestro, una mentira es un pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Y es muy cierto. Y es muy cierto. 2 veces en la vida de Abraham él mintió diciendo que Sara es mi hermana en vez de confesar que era mi esposa, por temor. Ahora, el hijo de Abraham, Isaac, cometió el mismo error, el mismo pecado de mentir acerca. No, mi esposa, ya Rebeca, sí, pues ella es mi hermana. No, era mentira. Entonces vemos esa tendencia de mentir bajo presión, pasar de padre a hijo, de una generación a otra generación. Bien, entonces eso está en Isaac.
Pero el hijo de Isaac se llamaba Jacob. Jacob, su nombre significa engañador, ¿verdad? Entonces él mentía también, engañaba también en varias ocasiones. Alguien dijo que tenía un título universitario en mentira y engaño, ¿verdad? Era un hombre que engañó a su padre Isaac cuando reclamó y quiso la primogenitura, que era de su hermano mayor Esaú. Entonces, Esaú, él engañó a su padre de tal manera que el padre le dio su bendición paternal y la primogenitura a él en vez de a su hermano Esaú, a quien pertenecía. Entonces vemos que también esa misma debilidad, propensión de mentir, estaba no solo en Abraham, no solo en Isaac, sino también en Jacob. Pero ¿qué de los 12 hijos de Jacob? Jacob tenía 12 hijos. ¿Vemos mejora? No, la cosa no mejora, sino empeora. Porque los hijos de Jacob, que eran los hermanos de José, ¿recuerdan la historia de José en el Antiguo Testamento? Entonces ellos sentían envidia, celos, lo odiaban porque era el favorito de su padre Jacob. Entonces una vez deciden, ellos tenían matarlo. Había rivalidad, había celos, había envidia, había odio. De tal manera que por poco lo matan en un lugar, en el campo. Entonces decidieron, bueno, pues mejor no lo vamos a matar, pero viene una caravana de mercadores, ellos van para Egipto, vamos a venderlo y lo van a llevar a Egipto como esclavo. Wow. Entonces, en el corazón de ellos había rivalidad, celos, envidia, mentira también, porque mintieron a su padre Jacob acerca de lo que pasó con José. Entonces ellos dijeron, una bestia, un animal lo mató, y Jacob por muchos años creía que José estaba muerto, cuando realmente estaba en Egipto vendido como esclavo. Bien, entonces, como dije, no mejora, sino que empeora a veces cuando pasa de generación a generación. Por ejemplo, la Biblia dice en Oseas 8:7, sembraron viento y segarán torbellino. Abraham, la tempestad que sembró Abraham se volvió en torbellino ahora. Algo más que una simple... Ahora bien, hemos visto algunos ejemplos bíblicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos modernos de esto. Había en una prisión de Estados Unidos, en el noreste del país, una familia en esa prisión. Un hombre, el papá, murió habiendo pasado 8 años en esa prisión. En la misma prisión estaba su esposa, su hija y 7 de sus hijos. ¡Wow! ¿Qué herencia pasó ese hombre a su familia? Una herencia horrible. Había también otro hombre, y ese era un hombre vicioso, violento, criminal, y unas personas hicieron un estudio de 1,200 de sus descendientes de ese hombre. 400 de ellas, de 1,200, de 400 tenían vidas devastadas por alcoholismo y vicios. 310 de ellos llegaron a ser mendigos de tiempo completo, 130 criminales en la prisión, 60 ladrones, 7 asesinos, y solo 20 de sus descendientes aprendieron un oficio, y la mitad de ellos lo aprendieron en la prisión. ¡Wow! ¡Qué legado horrible! ¿Verdad? Una vez un hombre se encontraba en la iglesia con su hijo pequeño, creo que tenía como 11 años. Entonces, se escucha la palabra y
el predicador dio una invitación para recibir a Cristo. Y el hijo de 11 años levantó la mano y empezó a pasar adelante. Su papá lo jala para atrás y dice, no, hijo, no, regrésate. Tú eres demasiado pequeño para esto. Un niño de 11 años perfectamente puede entender el Evangelio y recibir a Cristo en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, pero el papá dijo, no, hijo, no, regrésate, tú no sabes lo que estás haciendo, etc. Pasaron los años y ese niño, ya de hombre después, a los 33 años de edad, aceptó a Cristo en otra situación. Pero él dijo, yo perdí 22 años de mi vida que yo hubiera dado a Cristo y la obra del Señor si no fuera por el error de mi papá. Wow, le costó. Había una familia en la ciudad de Houston. Esa familia, el papá cada fin de semana dejaba a los hijos, tenía 2 varones y 2 hijas, y los dejaba abandonados en la casa, arrastraba a su esposa, iba a los clubes nocturnos, iba a los discotecas, iba a esos bares y cantinas y todo ese tipo de vida, todos los fines de semana. ¿Sabe la herencia que dejó a su hijo, a su familia? Su esposa se suicidó. Su hija menor vino a ser una prostituta en la ciudad de Las Vegas. Los 2 hijos varones eran exactamente como su papá. Y la otra hija se casó, pero luchaba grandemente para tratar de criar a su familia. Esa fue la herencia que ese hombre dejó. Alguien dijo que lo único que algunos hombres dejan a su familia de herencia son las deudas y cicatrices, ¿verdad? Y es muy cierto y tristemente eso. En cambio, había un hombre durante la colonia de los Estados Unidos, se llamaba Jonathan Edwards. Era un pastor, era un hombre autor de libros, era un gran varón de Dios. Y entonces ellos hicieron un estudio de sus descendientes, de 400 de sus descendientes también. 14 de ellos eran presidentes de universidades, 100 profesores en las escuelas y universidades, 100 eran ministros, pastores y maestros de la Biblia, 100 eran abogados o jueces, 60 eran médicos y autores y etcétera. Otros eran senadores en el gobierno federal y uno llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Qué diferencia, qué contraste en la herencia y el legado que un papá dejó a su familia y el otro dejó a su familia. Uno de devastación, de ruina, de corrupción y otro de bendición y grandes cosas que vinieron de la mano de Dios. Muy bien. Ahora, para terminar, hermanos, ¿cómo podemos entonces dejar una buena herencia a nuestros hijos? ¿Cómo podemos evitar esos errores que cometían, esos que mencionamos? Y cómo podemos dejar un legado, una herencia muy buena y muy hermosa para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y para futuras generaciones. Bueno, voy a mencionar varias cosas. Primero, hay que darles a los hijos buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Tiempos amenos, tiempos felices, tiempos de vacaciones como familia, tiempos de pasaban a veces juntos. Yo recuerdo una tarde que mi papá me ayudó a reparar mi bicicleta. Eso es algo muy sencillo, pero es algo precioso para mí, porque eran momentos de comunión con mi papá y etcétera. Eso fue simplemente un ejemplo. Recuerdo también
los fines de semana que pasábamos juntos cuando vivimos en Nicaragua, en Costa Rica. Fines de semana, los sábados llevábamos a los hijos a los balnearios, a un circo, algo así, ¿verdad? Son recuerdos en ellos que ellos guardan como un tesoro. Esos tiempos felices, esos tiempos de bendición, y etcétera. Bien. Un hombre era rico, muy próspero, presidente de una gran empresa, pero nunca tenía tiempo para sus hijos. Y entonces nunca pasaba tiempo con ellos, siempre 24/7 en la oficina, y etcétera. Y cuando él estaba muriendo, sus hijos lo odiaban tanto por la forma que él los había descuidado. Nada de recuerdos felices, nada de recuerdos preciosos, nada de recuerdos del amor de su papá, y etcétera. Tiempos alegres de estar juntos y jugar o deporte, nada. Entonces, cuando él estaba muriendo, ninguno de sus hijos quiso ir a visitarlo o despedirlo. Ninguno de sus hijos quiso asistir al servicio funeral de él también cuando murió. Entonces, es importante que los hijos guarden en sus corazones esos momentos amenos y preciosos de estar con papá, de estar con mamá, de estar como familia, gozándose. Juegos en la tarde, el papá se tira al piso para lucha libre con los hijos, o sea, todos esos momentos de estar juntos, o ir a McDonald's a comer una hamburguesa, esas son cosas sencillas, pero guardan los hijos eso en sus corazones. Gracias a Dios. Una pregunta: ¿qué van a recordar nuestros hijos cuando son grandes? Cuando crecen, cuando son adultos, van a su propio hogar y tienen su propio... ¿Qué van a guardar en sus corazones? Memorias, recuerdos de los tiempos que pasaban con mamá y papá. Es importante que tengan recuerdos preciosos y maravillosos para ellos. La segunda cosa de cómo dejar una buena herencia a ellos es darles tiempo. Tiempo. Para los hijos, tiempo es amor. Para los hijos, tiempo es amor. Por ejemplo, un hombre dijo a su hijo un tiempo de Navidad, y el papá dio a su hijo un paquete. El hijo abre el presente, el paquete, es un papelito. Y en ese papelito el papá daba a este hijo: mi regalo navideño para ti este año es esto: 365 horas para mí y ti, solo para ti, para que estemos juntos, para hacer lo que tú quieras hacer, platicar, ir al parque, caminar, lo que tú quieras hacer, ¿verdad? 365 horas, 1 hora cada día después de la comida, el papá pasaba con ese hijo sin falta, haciendo cosas que el hijo después guardaba como algo precioso en él. Alguien dijo esas palabras: el mejor regalo es el resultado. Después ese niño, ese que recibió ese regalo, vino a ser un abogado en la ciudad de Houston, y él dijo esas palabras. Él dijo: ese regalo que me dio papá de las 365 horas, dice, fue el mejor regalo que recibí en toda mi vida, y soy el resultado del tiempo de mi papá. Wow. Amados hermanos, varones y hermanas también, esos momentos que pasamos con los hijos, de llevarlos a McDonald's a comer una hamburguesa, o jugar, o llevarles a pescar, o algo de lo que sea, son importantes para los hijos. El tiempo es amor para ellos. Hay un canto que cantaba Johnny Cash, ese famoso cantante en Estados Unidos, y decía algo así: papá, podemos
jugar un poco de fútbol. El papá dice, no, hijo, quisiera, pero no tengo tiempo. Entonces, papá, ¿podemos ir a McDonald's a comer una hamburguesa? No, hijo, no tengo tiempo. Entonces, pasan los años y el hijo ahora es papá, hombre de negocio, próspero. Y el papá ya, ¿verdad? Grande. Y el papá llama al hijo y dice, hijo, ¿qué te parece si vamos a pescar? Oh, papá, me gustaría, pero no tengo tiempo. Se volteó la tortilla, ¿verdad? Ahora ya. Entonces el tiempo es importante, hermanos. El tiempo es importante. Ya. El mejor regalo que un padre puede dar a su hijo es el regalo de sí mismo. Su tiempo. Las cosas materiales significan poco si no hay con quien compartirlas. El famoso evangelista Billy Graham, en una ocasión estaba su hija, estaba soltera todavía en la casa, joven, y Billy Graham está ya con su abrigo, ya saliendo para tomar un avión para un compromiso. Y la hija le dice, papá, yo sé que andas con prisa y no te tienes tiempo, pero hay algo que necesito platicar contigo, una inquietud que tengo. Y en vez de decirle, hija, a un lado, por favor, tengo un compromiso muy importante, tengo que tomar un avión y por favor no me moleste en ese momento. Esa hija, después de adulta, dice, yo recuerdo ese momento. En vez de decirme mi papá eso, se quitó su sombrero, su abrigo, se sentó y dijo, hija, siéntate, ¿qué es lo que quieres hablar conmigo? Y ella le habló, él oró con ella, etcétera, y luego fue a tomar y no perdió el vuelo. Pero esa hija dice, yo recuerdo eso, cómo mi papá tomó ese momento tan importante para mí y lo tomó a pecho, lo tomó como algo importante también para él. Entonces yo recuerdo eso así, importante para mí. Muy bien. Entonces, otra cosa, hermanos, que podemos hacer también es que hay que compartirles nuestros valores. Hay que compartir a nuestros hijos nuestros valores, las cosas que son muy importantes para nosotros, para que ellos vean que esas cosas son importantes para nosotros. El Señor, la iglesia, la congregación, la familia, todas esas cosas que son de gran valor. Josh McDowell dijo esas palabras, él dijo, el temor más grande de los padres es que no podrán pasar sus valores a sus hijos. Pero ¿cómo podemos hacerlo? A través de la enseñanza de la palabra. No tengan temor de enseñar a sus hijos. De decirles, hijos, siéntense, vamos a tener un pequeño estudio de la palabra del Señor. Pero no lo hagan, hermano, de 1 hora, hora y media, o 2 o 3 horas, ¿verdad? Unos 5 minutos, 10 minutos, es suficiente. El Billy Graham dijo, como cuando yo era niño y joven, me criaron mis papás cada mañana con avena y textos bíblicos, aprendidos de memoria. En 2 de Timoteo 1:5, Pablo dice a Timoteo, deseo verte, Timoteo, para llenarme de gozo. Me estoy acordando de la fe no fingida que habitó primero en tu abuela y después en tu madre Eunice. Wow. Imagínense. Entonces, eso pasa, hermanos. La fe que estaba, dice, la fe no fingida que habitó primero en tu abuela, después en tu madre y ahora en ti. La fe de esas mujeres de Dios, de fe, de virtud, pasaba de abuela a hija, de la madre de Timoteo y de ella a Timoteo. Entonces podemos ver cómo valores espirituales pasan de una generación a otra. Pero tenemos que enseñar esos valores y pasarlos a nuestros hijos. Y es posible, hermanos. Un padre
que estaba muriendo de una enfermedad. Y dijo, yo quiero dejar un legado a mi hijo. No voy a poder estar presente para aconsejarlo. Yo sé lo que voy a hacer. Y él escribió una carta con consejos para su hijo. Palabras de aliento, palabras de ánimo, consejos, instrucciones de cómo vivir con éxito en la vida. Escribió muchas cartas porque sabía que él iba a morir. Entonces, cada año, en el cumpleaños de ese hijo, él abría otra de esas cartas hasta cumplir 18 años. Imagínense. Entonces, él dejó un legado, aunque estaba muriendo, aunque era posible seguir aconsejando a su hijo, pero encontró la forma de hacerlo y estaba pasando sus valores a su hijo. Muy bien. La cuarta cosa que podemos hacer es darles un modelo, un ejemplo. Ellos necesitan un ejemplo que seguir. Muchos hijos nunca han visto un padre realmente padre, ¿verdad? Un padre honrado, un padre real. No sabe, y ellos cuando van a su matrimonio, se casan y van a su matrimonio y su hogar y repiten los mismos errores de su papá porque nunca vio un buen papá honrado, real. Entonces es importante que ellos vean un ejemplo en sus papás. Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, dijo esto: yo no puedo llenar los zapatos de mi papá, pero puedo seguir en sus pasos. Y eso es lo que deseamos, que los hijos sigan en nuestros pasos. Alguien hizo un estudio con más de 150 misioneros y les preguntaron, ¿cuál fue la influencia mayor en tu vida para que tú quisieras servir al Señor de esa manera como misioneros? ¿Fue algún maestro? ¿Fue el pastor? ¿Fue alguna otra persona? Y sabe lo que casi todos dijeron, no, mis papás eran la mayor influencia para que yo quisiera servir al Señor como misionero. Wow. Amados hermanos, como papás tenemos una gran responsabilidad de pasar a nuestros hijos nuestros valores y de servir de ejemplo y modelo. Ejemplo de lo que es un varón cristiano, un varón de Dios o una mujer de Dios, de lo que es un discípulo de Jesús, de lo que es un líder honrado y honesto, íntegro en la iglesia. Necesitan verlo porque muchos no han visto eso. Un hijo preguntó a su papá, un hijo pequeño, dice, papá, ¿qué es un cristiano? Y el papá dijo, bueno, un cristiano es uno que sigue a Jesús, muy leal a las cosas de Dios, fiel a Dios, etcétera, muy cumplido, íntegro, y una serie de cosas que dijo. Y dijo, el hijo dice, yo creo que nunca he visto uno de esos, ¿verdad? Wow. Entonces ese papá no era muy buen ejemplo. En otro caso, algo que conté a los varones, ayer, creo, que una familia donde cada domingo en la mañana la mamá prepara a los niños y los baña y los viste todo y se van saliendo para ir a la iglesia. Entonces, pero el hombre ahí en su sillón, periódico, televisor, revista, todo eso, entonces van saliendo cada domingo a la mañana, domingo tras domingo, domingo tras domingo, la mamá con los hijos atrás. Y un domingo en la mañana para uno de los hijos pequeños y dice, papá, ¿cuántos años más necesito cumplir para que yo pueda quedarme en casa los domingos como tú? ¡Wow! Yo creo que eso es suficiente para que nosotros pongamos las pilas. Amén, hermanos, y cambiemos nuestra manera de vivir y que
empecemos a ser ejemplos para nuestros hijos. Muy bien, ya vamos a terminar. ¿Cómo podemos hacerlo? Hemos hablado de cosas que podemos hacer, pero ¿cómo podemos hacerlo? Primero, estando seguros que Cristo esté en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. No podemos esperar que los hijos sigan a Cristo si nosotros no lo seguimos. Hay que estar seguros primeramente, porque no podemos dar algo que no tenemos. Segundo, estando seguros que Cristo esté en cada uno de los hijos también. O sea, en vez de dejarlo crecer y crecer y crecer y crecer, no, lo tomamos, hijo. Tú necesitas de Cristo en tu vida. Tú necesitas recibir a Cristo en algún momento como tu Salvador. Y no esperar necesariamente que la maestra o el maestro de la escuela dominical lo haga. Los papás tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús y ver que se bauticen y que crezcan y sean discipulados y etcétera. Ustedes han oído de Juan Wesley, ¿verdad? Fundador de la iglesia metodista, un inglés en el siglo pasado, en el siglo XVIII. Entonces era un evangelista, predicaba y todo. Su madre, Susanna Wesley, tenía muchos hijos, tenía 16 hijos, no sé cuántos de ellos sobrevivieron, pero ella, con los que sobrevivieron, cada semana pasaba 1 hora con cada uno de esos hijos, platicando con ellos, orando con ellos, leyendo la Biblia con ellos, aconsejándoles y etcétera. Cada semana 1 hora con cada uno de sus hijos. Y cuando ellos crecieron y eran adultos, ella seguía dedicando esa misma hora que había pasado con ellos, orando por ese hijo o esa hija. Estando seguro, primero, que Cristo esté en nosotros. Segundo, que Cristo esté en el corazón de los hijos. Y número 3, determinando dejar una buena herencia, un legado positivo a nuestros hijos. Hoy determino que la herencia espiritual que dejaré a mis hijos va a ser una herencia buena, positiva, espiritual, que va a dejar en ellos una riqueza mayor y mejor que cualquier otra herencia de dinero o de cualquier otra cosa así. Número 4, también lo podemos hacer pidiendo a Dios la sabiduría para ser el ejemplo que los hijos necesitan, para recordar de pasar tiempo con ellos, para recordar darles el consejo que ellos necesitan y etcétera. Entonces, pidiendo, Dios dice que si necesitamos o si nos falta sabiduría, que podemos pedir a Dios y Él la da y no reprocha nada. No, a Dios le gusta compartir su sabiduría de su mente, de su corazón, para que usemos esa sabiduría aconsejando y criando a nuestros hijos. Bien. Otra cosa que podemos hacer, o cómo hacerlo, es mejorando la comunicación con los hijos. Tomando tiempo para conversar con ellos y a veces pedirles perdón. ¿Cuántos saben que los padres cometemos errores, hermanos, con los hijos? Entonces, una vez mi papá me dio una paliza que yo no merecía porque mi papá malentendió algo que yo dije, pero mi papá nunca pidió disculpas o perdón. Entonces eso quedó ahí como algo que me dolió. Y hay dolor en el corazón de los hijos cuando cometemos errores con ellos y no pedimos perdón. Y a veces pensamos, no, si yo pido perdón a mi hijo no me va a respetar. Yo creo que te va a respetar más, porque ves que tú eres un hombre honrado y honesto, capaz de confesar y admitir un error. Entonces, en eso estamos siendo ejemplos también. También otra cosa, hermanos, es mejorando la comunicación. Dijo alguien que en muchos casos
No sé, en México, en Estados Unidos, por lo menos un papá pasa un promedio de 7 minutos por semana en conversación significativa con sus hijos. ¡Wow! Eso no es nada. Eso es igual, casi igual a nada. Bien. Otra cosa que podemos hacer es viendo a cada uno de nuestros hijos como un tesoro, como una joya preciosa, lleno de potencial para bien, para llegar a ser algo muy bueno en ese mundo, lleno de potencial y dando palabras de aliento y palabras de ánimo y animando a ese hijo, excavando de ellos el potencial que está en ellos para que ellos lo vean, para que reconozcan los dones que hay en ellos y haciéndoles conscientes del potencial que Dios ha puesto en ellos también. Y número 7, ¿cómo hacerlo? Pidiendo a Dios que rompa ataduras, cadenas o iniquidades, algo torcido en nosotros, alguna actitud, algún pecado secreto, alguna cosa que es torcido, distorsionado en nosotros, que afecta a nuestros hijos y afecta la herencia que vamos a dejar, o que estamos dejando a nuestros hijos. En el Salmo 119, versículos 133, el salmista pide: Señor, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Abraham tenía algo torcido en su corazón. Isaac también, Jacob también, los hijos de Jacob también, que pasaba de generación a generación. Podemos parar eso, podemos cortar eso, para que esa cosa en nosotros no siga pasando a nuestros hijos, hermanos, que ellos sean libres de cualquier influencia mala de ese tipo. Entonces vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Si tú encuentras que en tu vida el Espíritu Santo quizás te ha revelado, no das tiempo a sus hijos, no les habla, no hay buena comunicación, no hay tiempos alegres, no hay tiempos amenos y felices en la familia. Hay algo mentido o engaño o pecado en la vida. Vamos a pedir al Señor que nos libere de esto en esta mañana. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? A veces, como dijimos al principio, muchas veces vemos algo en nuestros hijos que no nos gusta, pero es muy probable que esa misma cosa esté en nosotros. Pero somos responsables de cortar esas influencias, ¿verdad? Y el Señor, el Espíritu Santo, es tan bueno, Dios es tan bueno, hermanos, y Él nos ayuda. Y vamos a orar que Él corte, que vamos a renunciar cualquier cosa torcida o distorsionada en nosotros, para que nuestros hijos para que podamos pasar una buena herencia a nuestros hijos. ¿Qué les parece? Amén. Pónganse de pie, por favor. Gracias, Señor. Gloria, gloria al Señor. Una de las metas más grandes de mi vida, hermanos, es que mis hijos tengan recuerdos cuando yo ya no esté aquí en la tierra, pero que los hijos recuerden a su papá como alguien que sembró buenas cosas en su vida, que sembró amor, que sembró compañerismo, que sembró aprecio y cosas en sus vidas que les ayudaran a ser hombres de Dios en ese caso. Gloria a Dios. Creo que es el deseo de todos nosotros los varones, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué les parece, hermanos? Yo quiero dirigirles en una oración. A veces no es de vergüenza si hay algo en nuestra vida que necesita ser enderezado. Algo torcido necesita ser enderezado. Entonces, no es ninguna vergüenza que si descubrimos algo, si el Espíritu Santo nos enseña algo en la vida que necesitamos enderezar, pues la vergüenza es no admitirlo, no buscar ayuda.
No pedir a Dios que nos ayude y nos libre. Entonces, vamos a hacer una oración que nos va a librar de cualquier influencia mala, maligna o maldición o influencia que haya venido sobre nuestra vida, para que nosotros seamos libres de cualquiera de esas cosas, para que nuestros hijos reciban de nosotros la herencia que ellos necesitan y merecen. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Muy bien. Entonces vamos a hacer esta oración. Les invito a cerrar sus ojos y en voz alta, por favor, repitan tras mí esta oración, pero que salga, hermanos, de nuestro corazón. Bien. ¿Listos? Diga, Señor Jesús, en mi vida hoy, rompe cadenas, quebranta ataduras, perdona la iniquidad de mi corazón, cancela, Señor, toda maldición que he recibido de mis antepasados, endereza mis caminos torcidos. Quiero legar a mis hijos un legado positivo y bueno y edificante de la palabra de Dios, de paz, de bendición, del favor de Dios, del amor y de un buen ejemplo. Ahora vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle, gracias, Señor, yo creo que me has librado. Yo creo que me has liberado, Señor. Cualquier cosa en mi vida que pueda afectar a mis hijos y futuras generaciones negativamente, Señor, creo que has roto toda cadena. Has cancelado cualquier maldición, cualquier cosa torcida en mi vida, Señor. Creo que lo has cancelado hoy. Gracias, Señor. Gracias. Oh, sí, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias. Cualquier iniquidad en nosotros, Señor, cosa torcida o distorsionada en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cancelarlo y gracias por quitarlo, borrarlo y eliminarlo de nuestra vida, y somos libres para pasar a nuestros hijos la herencia y el legado que ellos necesitan y que ellos merecen. Padre, bendice a los hijos de cada pareja aquí, de cada familia. Bendice a los hijos, Señor. Algunos son chiquitos, algunos son bebés, otros son adolescentes, otros son jóvenes ya grandes. Pero Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los hijos de cada familia en esta iglesia, Señor, que estamos aquí en esta mañana. Bendice a los nietos, bendice a futuras generaciones también, Señor, para que ellos sean hombres y mujeres de Dios, varones de Dios, mujeres de Dios, Señor, que sean bendición para sus propias familias y para su iglesia y también para México, para la sociedad. Gracias, Padre. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria, gloria al Señor. Podemos dar un aplauso al Señor, hermano, porque creo que el Espíritu Santo nos ha hablado. Amén. Amén. Gracias al Señor, gracias a Dios. Ahora una cosa más. Si hay un amigo o una amiga con nosotros en esta mañana, me dice, hermano Larry, la verdad es que todo eso es bueno y yo lo deseo, pero yo no tengo a Cristo en mi corazón todavía. Yo necesito ser salvo, yo necesito conocer a Dios, conocer a Cristo. Y hoy siento el deseo de entregar mi vida a Cristo para que Él tome mi vida, mi futuro, mi familia, mis hijos y todo. Quiero poner toda mi vida en manos del Señor. Si tú estás aquí, no tienes a Cristo en tu corazón todavía, no has tenido ese encuentro personal con Cristo, yo quiero que levantes tu mano y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien en esta mañana, a este lado primero, que no tiene a Cristo en el corazón? ¿No has recibido un Señor? Muy bien, Dios te bendiga. Muy bien. ¿Alguien más a este lado necesita de Cristo en su vida? Ahora a este lado, alguna persona
no tiene a Cristo en su vida y desea conocerlo y recibirlo en su vida para poner tu hogar, tu familia, tu futuro en sus manos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si invitamos al Señor que levantó su mano, pasar aquí, por favor, amigo, al frente para orar por ti? Queremos ayudarte en tu vida espiritual. Queremos que conozcas a Cristo. Gloria, gloria al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano, por él. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, voy a invitar al pastor Jorge también que venga y vamos a orar por él para que en esta mañana Cristo cambie todo el rumbo de su vida, dándole una vida nueva en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermano, repita tras mí, por favor, esta oración sencilla. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo este día como mi Salvador y el Señor de mi vida. Te necesito y te recibo. Abro mi corazón y te invito a pasar a mi vida. Toma el control, Señor, de toda mi vida, mi futuro, mi hogar. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Dame una vida nueva que solamente tú puedes dar. Te recibo. Gracias. Recibo tu salvación. Tú moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados. Y te doy gracias. Y creo que me has oído y respondes a mi oración. Gracias, Señor Jesús. Desde hoy en adelante viviré para ti y para tu gloria. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar por él. Extienda tus manos, por favor, hacia él. Padre, gracias por ese Señor, este varón, este amigo que ha reconocido su necesidad de ti. Y pedimos, Señor, que tú lo bendigas, que tú le fortalezcas para que él viva, Señor, una vida nueva ahora para ti, una vida cristiana, una vida de acuerdo con tu palabra, Señor. Bendícelo con cosas en su vida, Señor, donde necesita tu ayuda. Bendícelo y ayúdalo, Padre, que él viva para ti y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amigos, felicidades y que Dios te bendiga grandemente. Amén. Pueden sentarse, hermano, pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Bueno, que Dios les bendiga grandemente. Ha sido, repito nuevamente para nosotros, mi esposa Anita y yo, un gran gozo acompañarles en este fin de semana. Y vamos a estar orando para que todo esto vaya adelante. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Dios les bendiga grandemente.